Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo. Ha venido el abogado migratorio Ángel Leal, que es muy prestigioso y muy querido. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Qué gentil, muchísimas gracias. ¿Cómo pasaste Thanksgiving? ¿Bien? Muy bien, en familia, tranquilo y un poco de luto también. ¿Por qué? Acabo de perder a mi suegro, que antes de ser mi suegro era mi gran amigo. En paz descanse. Mis sentidas condolencias. Gracias, Jaime. Y felicitaciones porque has bajado de peso. ¿Has perdido cuántas libras, Ángel? 60, diría. Espectacular. ¿En cuánto tiempo? Desde mayo, 5 o 4 meses. Menos de medio año. Sí. ¿Y qué comiste el jueves por Thanksgiving? No, pavo. Muy bien. La cuestión es disfrutar la comida normal. Sí, sí. Ok, pero no repetir, comer despacio. Claro, claro. Y de esa manera, y esa mañana troté 4 millas. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, vamos a lo nuestro. Si Trump viera Mega, se ve improbable, ¿no? No creo que entienda el español, pero vamos a suponer que ve Mega. Ojalá. 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 Él ve Fox News nada más, creo. Trump ve Mega. Y entonces Trump dice, bueno, hay una... no sé a quién preguntarle, ¿qué hacemos con esta caravana? Hay 4 o 5 mil centroamericanos que quieren entrar por Tijuana. Y te llama, te dice Ángel, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué le aconsejarías tú al presidente? Que levante la clausura de facto de los puertos de entrada, porque todo este lío ocurre porque al no querer atender a estas personas y están esperando y esperando y esperando sus entrevistas porque tienen que ser entrevistados. Ok, entonces tú le dirías, déjelos entrar. No, yo diría que los entreviste de una forma ordenada. Pero entrevistarlos en el lado de Estados Unidos, por lo tanto tienen que entrar a Estados Unidos aunque sea provisoriamente. Sí, pero uno a uno, o sea, o grupito en grupito, o sea, pero que hay una expectativa de que van a ser entrevistados. Todo ese tumulto ocurre porque ellos creen que no los van a entrevistar. ¿Y tú le aconsejarías entonces que entrevisten uno a uno a todos los adultos para ver si califican o no para un asilo político? Es correcto. ¿Cuánto puede durar esa entrevista? Puede durar de 30 a 45 minutos. 30 minutos. Sí, no llega a una hora. Es simplemente para establecer la posibilidad de que puedan calificar para asilo y eso se llama una entrevista de temor creíble. ¿Quién hace ¿Quién la haría, la entrevista? Un oficial de asilo. Un oficial de asilo. Del Servicio de Inmigración. Comprenderás que si hay 5.000 personas, tienes que enviar, no sé, a bastantes oficiales de asilo para las entrevistas. Menos que los soldados que mandó. ¿Cuántos soldados ha mandado? Bueno, tengo entendido que sí, y pudiera llegar hasta 15.000 soldados, donde no hay una invasión desde el punto de vista militar. Sin embargo, con oficiales de asilo pudiera de una manera ordenada entrevistar, ver quién califica. Ok, entonces tú le dirías, presidente, recíbalos, entrevístelos y por lo menos denles a todos la posibilidad del asilo. Ahora bien, ¿cuánto toma regularmente un proceso de asilo? No es tan corto. No. Puede durar meses. Sí, correcto, y en un centro de detención. ¿Y qué harías con todos estos muchachos aquellos meses en que tienen que esperar a ver si les dan o no el asilo? ¿Dónde estarían? Bueno, en centros de detención o bajo fianza, pendiente corte de inmigración o bajo la custodia de algún familiar que ya se encuentra dentro del país, pero ese es otro problema, Jaime. Hay 14.000 niños que están en centros de detención de inmigración porque aunque hay familiares que están dispuestos a hacerse cargos de ellos, no se pueden presentar porque están indocumentados. Entonces hay dilema por donde quiera, hay dilema en la frontera, hay dilema en los centros de detención, hay dilema con los indocumentados que ya están dentro del país. Entiendo, es complicado, Sí, sí. Acá no hay una salida fácil. No. Porque si tú los recibes y los entrevistas, estos muchachos van a estar contentos, hasta ahí están contentos. Lo que no saben es que generalmente el asilo te dan 1 de cada 10. Es correcto, es correcto. Así que 9 les van a decir que no, y cuando te dicen que no, te deportan. Es correcto, pero... O sea, no van a estar tan contentos. No, bueno, pero lo que es el temor creíble es la mitad. Generalmente califican y al menos esa mitad gana el derecho a corte. Exacto. Todos van a creer que van a ganar el asilo, después se van a enterar de que no. El problema es que si tú le dices, ya te entrevistamos, te vamos a informar en los próximos 3 meses, siendo optimistas, pero entre tanto quedas detenido, no van a estar contentos. Porque quedar detenido es ir a un correccional. Es correcto. Pero volvemos a lo mismo, la póliza de la cero tolerancia, la separación de los niños de los padres, la eliminación del TPS, esto ha sido una combinación de factores que nos ha llevado a esta crisis y es una crisis provocada, Jaime.
¿Provocada por quién? Por el gobierno de Trump. Pero Provocada. los defensores de Trump te dirían que es una crisis provocada por los inmigrantes indocumentados. Para nada. Si no hubieran implementado lo de la cero tolerancia, lo de la separación de los niños de sus padres, si no hubieran implementado la eliminación del TPS, que en gran parte de estas medidas han sido rechazadas por cortes federales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El extranjero, el triángulo centroamericano, está viendo una ventana de oportunidad limitada de poder llegar a este país. Es ahora mucho menos fácil que antes. Exacto, y en algún momento van a decir que ya es totalmente imposible. Y por eso estamos viendo estas caravanas. Pero Trump está cumpliendo lo que dijo como candidato. No es mi intención defenderlo, no es mi intención pelearme contigo. Pero Trump dijo, si yo soy presidente, acá no van a entrar ilegalmente. Y es lo que está haciendo. Está cumpliendo su promesa. O sea, él no ha creado esta crisis. No. La gente votó, le dio ese mandato moral. Eso es correcto, pero él está provocando la ilegalidad. Y eso es distinto. Una cosa es defender la soberanía del país. ¿De qué manera provoca la ilegalidad cuando vemos a 500 hondureños trepando una valla fronteriza en Tijuana? ¿Quién es el que la provoca? Yo digo que la provoca el que salta la valla. Nunca voy a justificar el acto de agresión por parte de los Pero es lo que han solicitantes. hecho. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Si hubiera habido una comunicación donde se le dice, le vamos a entrevistar, se tienen que presentar legalmente en el puerto de entrada, los vamos a procesar, vamos a identificarlos, etcétera, tal vez nada de esto hubiese sucedido. Pero el diablo se esconde en tu etcétera. ¿Por qué? Porque el etcétera es, ¿cuánto cuesta entrevistar a todos? Uno. Luego, ¿a dónde los mandas los 6 meses que sale o no sale el asilo? ¿Y cuánto cuesta mantenerlos esos 6 meses? Y 3, Trump dijo que tu etcétera no es su etcétera, porque él dijo, el que llegue ilegalmente aquí no va a ser recibido. Y ellos están llegando ilegalmente y no parecen configurar, a menos que aquí discrepemos, querido Angelito, no parecen configurar un caso de asilo político. El asilo político es un perseguido político por una dictadura. Correcto. A esta gente no la persiguen por sus ideas políticas. ¿Tú dices que estos son perseguidos políticos? No, yo digo que hay una no. crisis humanitaria. Son refugiados económicos. No necesariamente. Yo creo que hay una crisis humanitaria a la escala de lo que estamos viendo en Venezuela y tenemos que verlo desde esa manera. Porque Pero si Venezuela lo vamos a es ver una como dictadura. criminalidad, sí, es correcto. Y Honduras no sé si es una dictadura. Pero hay carteles delictivos internacionales que son los gobiernos de facto en grandes partes del triángulo Por eso, centroamericano. escapan de la pobreza y la violencia. ¿Correcto? En gran parte auspiciada por los gobiernos que son electos en dichos países. Pero no son perseguidos políticos. Y el asilo es una figura jurídica creada para darle una protección temporal a un individuo cuyo gobierno de origen persigue por sus ideas políticas. O algún grupo u organización que el gobierno no puede o quiere controlar y puede ser también por alguna característica innata que no pueden cambiar. ¿Y tú crees por ejemplo, ¿tú edad, crees que sí género? merecen el asilo político estos muchachos? No, yo creo que merecen la oportunidad de La al entrevista. menos ser entrevistados. Y yo lo digo no solamente por creencia particular, pero también por el convenio de las Naciones Unidas del año 51, ley internacional, etc. Tú tienes buen corazón y tú quieres que los entrevisten a todos. Y me parece que es sensible. Es nuestra obligación. Tú dices que Trump está obligado a eso. Sí, señor. Porque bajo ley internacional, bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad, es nuestra obligación hacerles esta entrevista de temor creíble. Tan así de que cuando él anuncia la famosa proclama que no los va a entrevistar, rápidamente una Corte Federal le dijo que los tienes que entrevistar porque es lo que la ley nos exige que hagamos. Pero aquí hay una cuestión formal. Sí. La ley puede que obligue a que si un individuo se presenta con arreglo a la ley Sí, y pide asilo político, su caso se considere. correcto. Estos individuos no se están presentando de esa manera. Están saltando la valla y tirando piedras a la policía. Incorrecto, no debían de haberlo hecho. Bueno, pero al hacerlo, sí, se ya no perjudicaron. pueden exigir la entrevista, ¿me explico? Bueno. O sea, si tú saltas la valla y le tiras una piedra a la policía, aún así el gobierno de Estados Unidos está obligado a entrevistarte para el asilo. Sí. Yo digo que no. Sí. Tú dices que sí. Sí, dentro de lo que es la cláusula de inmigración. Y Yo digo que en lo inmediato te arrestan por agredir
a un agente del orden. De acuerdo también, los van a arrestar por entrada ilegal, los van a arrestar por asalto, los van a procesar penalmente, pero eso no los priva de la oportunidad de pedir asilo. Habiendo dicho eso, sí cometen la ilegalidad de entrar irregularmente al país y deben de ser procesados por eso, y es un error. Pero, Ángel, no lo estoy justificando. Ahora, sí pero estoy diciendo que lo provocaron. Justificando, porque tú estás diciendo que es Trump el que ha creado esta crisis. Sí. No es Trump el que la ha creado. Es la izquierda hondureña, quizá incluso la izquierda venezolana, que ha engañado a estos muchachos y quizá les han repartido dinero. Es creíble que hayan repartido dinero. Entonces, no lo descarto, no lo descarto. Pero entonces no es que Trump ha creado la crisis. Trump ha creado la crisis porque él ha creado él está respondiendo a la crisis. No, esa crisis no existió antes del mandato de Trump. Existió de distintas maneras y no con la violencia que estamos viendo ahora y no con esta respuesta no proporcional a la amenaza que ellos constituyen. Entonces, ¿pero la respuesta te ha parecido desproporcionada? Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. ¿Son ellos los que saltan las vallas? Sí, ¿Son ellos los que tiran piedras? Pero eso de los gases lacrimógenos, etcétera. No han herido a nadie, no han matado a nadie. Exacto, entonces no había que atacarlos de esta manera con gases ¿Qué crees que debió hacer la policía? Arrestarlos, procesarlos por entrada ilegal, por algún otro delito que hayan cometido, eso yo estoy de acuerdo. O sea, el hondureño le tira una piedra a un policía después de saltar 2 vallas. Hay que arrestarlo. Y el policía lo tiene que arrestar, pero antes le sirve un café o le invita una pero lo tiene que arrestar en proporción a la amenaza que la persona constituye. ¿Tú comprendes, Angelito, que si yo salgo del canal y voy a alta velocidad, yo soy ciudadano de Estados Unidos, y me para la policía, y yo me bajo de mi auto y le tiro una piedra, ¿tú comprendes que el policía me dispara y me mata? No. ¿No comprendes? No es para que le dispare y lo mate, tal vez lo restrinja, tal vez le use el taser. Señor, o sea, hay otras opciones si el policía antes me de la dice fuerza deténgase letal. y yo me meto la mano al bolsillo para sacar una piedra... Bueno, ya eso es distinto por el temor que puede ser un arma letal. Pero si yo sé que es una piedra y yo sé que no constituye un peligro inminente a mi vida, no justifica el uso de fuerza letal. No han usado fuerza letal, han usado fuerza disuasiva y no ha quedado nadie malherido. Simplemente han repelido un ingreso irregular a los Estados Unidos, que es un país de leyes. Un país de leyes, las leyes se tienen que respetar en la frontera. Estoy de acuerdo, pero vuelvo y repito, si se lo hubiese comunicado, mire, van a ser entrevistados, van a tener que esperar, tienen que esperar de este lado de la frontera. No hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es correcto. Entonces yo me pregunto si esto es provocado. Claro, tú dices que Trump ha debido mandar emisarios a Tijuana, decirles los vamos a entrevistar a todos, tranquilos, esperen. Ok. Pero en ese caso Trump tendría que nacer de nuevo, porque ese no es Trump. Pero entonces vamos a reconocer que gran parte de su política es provocar estas crisis inmigratorias innecesariamente para enviar un mensaje político, pero no por el control inmigratorio. Eso lo reconoces tú, no lo reconozco yo, tenemos una discrepancia insalvable que no va a dañar nuestra amistad. Eso lo reconoces tú. Yo digo que estas caravanas migratorias han sido creadas precisamente para molestar a Trump. Bueno. Es una agenda de izquierda que vienen acá a confrontarlo. Es decir, a crear violencia, escaramuzas, refriegas, a entrar acá a patadas, violentando la puerta. Bueno, no lo descarto. Y yo opiné desde el principio y yo le pedí repetidas veces a la ACNUR, a la OEA, que intervengan, que entrevisten a estas personas. Nosotros somos miembros de las Naciones Unidas, nosotros somos miembros de la OEA. Esto era evitable si se hubiera interceptado la caravana en cualquier sitio donde se encontraba y se empezaba a procesar a través de la ACNUR antes de que llegaran a la frontera americana. ¿Sabes por qué? No sé. Porque ACNUR es Naciones Unidas y porque Naciones Unidas también está contra Trump y todo el mundo quiere... Bueno, presiona a ACNUR. Afear a Trump. Bueno, entonces vamos a presionar a ACNUR, porque él, en vez de mandar 15.000 soldados a la frontera, no presionó a ACNUR para que entrevistaran a estas personas antes de llegar a la frontera. ¿Te quedas un ratito más o ya te quieres ir? Sí, claro, no, por favor. Ok. Regresamos después de la pausa con Ángel Leal. Y acá no siempre estamos de acuerdo, pero viva la discrepancia. Claro que sí. Un aplauso para él, por favor. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con el prestigioso abogado migratorio Ángel Leal. ¿Qué hacer con los miles de hondureños, principalmente, que están en Tijuana, del lado mexicano, y que quieren entrar sin papeles a los Estados Unidos? A ver, ¿tú crees que a Estados Unidos le conviene que estos muchachos entren? No. Al margen... No.
no les conviene, pero... O sea, a Estados Unidos no le conviene. No le conviene porque realmente es un caos lo que estamos viviendo en la frontera. Pero lo interesante, el dilema que hay aquí es lo siguiente. Aunque el presidente no tuvo el poder legal de emitir la proclama que emitió, que realmente fue ilegal, valga la redundancia, sí tiene el poder de cerrar los puertos de entrada. Cosa que ha hecho temporalmente hoy. Exactamente. Y ha amenazado con hacerlo más días. Exactamente, pero estamos hablando de San Isidro, de Tecate, de Otay Mesa, de Mexicali, y estas economías dependen de los transeúntes que entran y salen México, Estados Unidos. O sea, que él va a pagar un precio por la clausura de estos cruces peatonales y cruces vehiculares, etcétera. Pero si los deja pasar a todos... Exacto, pero... Paga otro precio, que es el precio político de traicionar a sus electores, que no esperan eso de él. Es un dilema. Lo que él ha creado un dilema aquí, porque por un lado cierra la frontera y mata a esas economías, pero por otro lado abre la frontera y va a tener que procesar a estos muchachos. Por eso digo que no le conviene, pero ya él se ve en esta situación. ¿Tú entonces crees que debería mandar centenares de agentes de asilo y entrevistarlos a todos? Sí. Y luego detenerlos. Bueno, el que califique para, el que demuestre temor creíble. Porque tú decías, o lo detienes o lo mandas a vivir con una tía. Pues si lo mandas a vivir con una tía ya lo dejaste pasar, ya no lo ves más. Después de la entrevista y después de haber establecido el temor creíble. Y una vez que tú le digas, señor, no obtuvo usted el asilo, ¿tú crees que lo vas a encontrar? No está él, no está la tía. Pero eso lo deportas. ¿Lo deporta? Eso lo deporta con una carta de deportación por 5 años. No, dentro del centro de detención. O sea, el que no califica para temor creíble ya de forma casi inmediata va a ser deportado con una carta de deportación de 5 años. O sea, algunos se deportan de inmediato. De inmediato si no califican en esa entrevista inicial. Lo que puede demorar es que tome lugar la entrevista, pero ya tomando lugar la entrevista lo pueden deportar inmediatamente si no califican. Sí, pero vamos a suponer que la mitad de ellos, para ser arbitrarios, después de la entrevista tiene una razonable probabilidad de obtener el asilo. ¿Qué haces con ellos? Vamos a decir que son 2.000. ¿Qué haces con ellos? Eso hay que detenerlos hasta que tengan la oportunidad de presentarse. Detenerlos es darles de comer 3 veces al día, ocupar correccionales, tiene un costo, van a ser 6 meses. Sí, y es parte de nuestra esencia como país. Somos un país de inmigrantes, somos un país que le permitimos la oportunidad a los refugiados huir de la persecución. Entonces, volvemos a lo mismo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista que son personas buscando economía, que son personas buscando trabajo... Yo lo veo así. Yo, la verdad, no creo que huyen de una persecución política. Yo creo que ellos vienen acá a conseguir mejores trabajos de los que tienen en sus países de origen y a vivir en unas condiciones de vida mejores de las que dejan atrás. Así lo veo yo. Son refugiados económicos. Yo lo veo como una crisis humanitaria donde hay una persecución, pero una persecución no tradicional, no la persecución... ¿Quién los persigue? Las maras. No es verdad. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que estos 4.000 muchachos los persiguen las maras? No todos, porque el asilo es un recurso individual, no generalizado. Igual que no todos los venezolanos califican para asilo. No, es que viven en San Pedro Sula y no tienen trabajo o tienen un trabajo paupérrimo y sueñan con el sueño americano. Porque tienen un pariente acá que les dice, yo soy jardinero y gano $2.000 al mes y esto es lo que anima a que vengan. Indiscutiblemente algunos sí, pero algunos también han sido víctimas de persecución por parte de estas organizaciones delictivas internacionales que en muchos casos trabajan en complicidad y con la colaboración de los gobiernos electos en sus países. Claro, pero la principal organización delictiva internacional que está detrás de estos muchachos, ¿sabes cuál es? La dictadura venezolana. Bueno, de acuerdo. No, pero es que no, Esto no es un movimiento espontáneo que un buen día 4.000 hondureños amanecieron, se comunicaron telepáticamente y dijeron nos vamos. Alguien los ha organizado, espoleado, pagado. No, estoy refiriéndome a las organizaciones delictivas. Si hay un lazo con el gobierno venezolano, con más razón son víctimas de persecución. Ahora bien... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha recibido plata para venir? No, estoy hablando de las condiciones en el país de origen. Ahora, si recibieron plata para venir y esto fue algo organizado para desestabilizar... No les puede dar el asilo. No van a calificar. Y con más razón, lo primero que hay que hacer es establecer la identidad de estas personas. ¿Y qué si hay delincuentes? ¿Qué? Descartados. Pero ¿cómo sabemos si son o no delincuentes? Proceso de biométricas, que es imagen ocular, huella dactilar, y yo tengo que ver un reporte de los antecedentes de la persona. ¿Un reporte de la policía de Estados Unidos? No, de su país de origen.
¿Y tú crees que en sus países de origen hay una tecnología increíble en es esto? confiable? ¿La No. policía de San Pedro Sula te va a decir si el muchacho tiene un récord Y es parte policial? del problema de la persecución, pero volviendo a la pregunta específica, la tecnología hoy en día es increíble y las veces que se hayan tomado las huellas, es muy posible que se capte esta información a través de nuestro sistema de biométricas. Yo creo que está siendo ingenuo y que muchos de estos muchachos han sido pagados, muchos de estos muchachos no se portan bien y la mejor prueba de que no se portan bien es que lo primero que hacen es tirarles piedras a los agentes policiales mexicanos y de Estados Unidos. Lo de las piedras indefensibles. Pues tienen un comportamiento delictivo. Pero aparte del reporte de las biométricas, también se puede buscar confirmación a través del equipo consular en Tegucigalpa, en San Salvador, que ellos pueden acudir a las autoridades locales. Ellos me pueden mandar un reporte de Ángel Leal. Entonces, ¿sabes lo que yo haría? Yo le diría, muchachos, han llegado, muy bien. Ustedes se van a volver a sus países de origen y de acá a un año los vamos a empadronar. Y de acá a un año se presentan al consulado y hablamos. Tienen que traer certificado de antecedentes penales y en base a eso vemos si califican o no. ¿A ti eso no te gusta? Razonable, lo que no creo que sea legal, porque la ley exige que ya que llegaron acá, que tengan la oportunidad de ser entrevistados. Si esto sucediera antes de que llegaran acá, estoy totalmente de acuerdo, pero en el momento que llegan a suelo americano, tienen el absoluto derecho de pedir asilo a través de esa entrevista. También tenemos el derecho de identificarlos. Pero no han llegado a suelo americano, ¿no? Los que no han llegado a suelo americano, a través de ACNUR, de la OEA, estoy totalmente de acuerdo con lo que propones. Sería algo razonable. Sería mejor que si van a esperar un tiempo prolongado, bueno, que no estén detenidos, privados de su libertad aquí en Estados Unidos, que estén en sus países de origen, trabajando con su familia, ¿no? Y luego te llama el consulado y te dice, ¿aprobaste o no aprobaste? Totalmente de acuerdo, pero gran parte del problema de esto, o sea, ¿cómo pides refugio en Honduras? Es inentendible, es un sistema arcaico, nadie sabe a dónde ir, cómo hacerlo. Entonces, creo que tenemos que trabajar en base a eso para educar al pueblo a través de estas organizaciones de cómo pedir refugio desde los países de origen para que no lleguemos a estos extremos en la frontera. Ok, entonces tu consejo a Trump, señor presidente, entreviste a todos. Y luego los detiene. Los que pudieran calificar los detienen, sí entrevistar los que lleguen a suelo americano y vamos a trabajar en base de fortalecer los métodos de la ACNUR y de la OEA de procesar los casos de refugio, ahora, que es donde yo creo que es gran parte del problema. ¿Tú comprendes que si el presidente te hace caso y los dejan pasar a todos y los entrevistan a todos, tú comprendes que el próximo mes no hay 4.000, sino probablemente 20.000 o 30.000 exigiendo lo mismo? ¿Tú comprendes eso, no? ¿Comprendes que a Trump le pasaría lo que le pasó a Merkel con los sirios y los afganos? Entraron 1 millón el año 2015 y Merkel dijo, no puedo más. ¿Tú comprendes? Yo entiendo que eso pudiera pasar, pero igual insisto de que necesitamos ver esto desde un punto de vista multilateral. Tenemos que invocar a los gobiernos de Centroamérica, a México, a la OEA, a la ACNUR y buscar soluciones para la región. Esto no tiene una solución rápida ni fácil, ni tiene que ver estrictamente con el derecho inmigratorio de este país. Y bueno, Trump lo está viendo desde ese punto de vista nada más y no lo está viendo desde el punto de vista multilateral, que es el primer error que está cometiendo. Bueno, gracias, no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, yo tampoco voté por Trump ni soy un defensor de Trump, pero sí creo que este es un país de leyes. Claro, tu razonamiento es, como es un país de leyes, está obligado a entrevistar a todos. Es correcto. Mi razonamiento es, no si el que desea la protección temporal porque se dice víctima de una persecución política está saltando una valla y tirándole una piedra a la policía. En ese momento, para mí, pierde el derecho de ser entrevistado. Estamos de acuerdo que tiene que ser procesado penalmente primero antes del tema inmigratorio. El tema inmigratorio no puede llegar a un secundario. país así, no puede llegar a un país así. Estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos obviar por completo el tema inmigratorio. Cae en un plano secundario, pero no pierden el derecho automáticamente de esa entrevista de temor creíble para ver si califican como refugiados. Pero Ángel, querido, para terminar, esto no va a terminar bien. ¿Tú crees que va a terminar bien? No. No lo van a dejar entrar. No va a terminar bien y no quieren que termine bien. No va a terminar bien. Esto no debió comenzar en primer lugar. Sabían que estaba Trump acá, ¿para qué viene? Porque ven una ventana limitada, oportunidad de poder llegar acá, antes del temor de nunca poder llegar, prefieren esto.
Gracias, querido Ángel. Dios te Encantado. bendiga. Nos vemos Igual. pronto, ¿no? Si Dios quiere, Si no claro nos que vemos, sí. felices fiestas. Igualmente, Felices Jaime. fiestas. Descuida que yo en Navidad voy a comer lo que tú no vas a comer. Un aplauso bien. para mi querido Ángel Leal, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia.